Ya, súper. Entonces, yo también le pregunté a la inteligencia artificial, para que podamos todos hablar con lo mismo que ustedes vieron, sobre cuáles son los pasos para construir un universo. Y le pregunté varias veces para que se ajustara un poco a la forma en que yo lo hago. Le fui haciendo preguntas para irla guiando, para que se transmitiera un poco de la forma que yo lo hago. ¿Ya? Entonces, agarré la inteligencia artificial y la fui adaptando a cómo me acomoda o cómo en la experiencia yo creo que es más fácil hacer un universo. Y lo principal para mí, para construir un universo, es definir el propósito. ¿Ya? Y acá lo pone muy bien. ¿Por qué existe este universo? Si es que tiene alguna razón, a veces el universo no tiene razón de existencia, como podría ser el de nosotros, ya sabe. ¿Qué tipo de historias quieres contar? ¿Ya? Esto no estaba diciendo que construyan el universo alrededor de una historia específica. ¿Ya? Está diciendo que te está preguntando qué cosas quieres que ocurran, qué tipo de cosas, ¿ya? Para poder construir un universo que pueda hacer que esas historias surjan de forma espontánea. ¿Y qué temas o mensajes subyacen? Y yo creo que esa pregunta final, para mí, es la más importante. ¿Ok? Vamos a hablar al tiro sobre eso. Y después hablamos sobre género y tono, que establece si el universo de ciencia ficción, fantasía, realismo mágico, y cuál es el tono, sea serio, humorístico, oscuro, ¿ya? Esto nos ayuda mucho para poder, como ya lo había mencionado antes, agarrar elementos narrativos que ya existen, que están clasificados. Nosotros sabemos que existen libros o películas o series de ciencia ficción, fantasía. También están en comedias que son oscuras o son de acción, lo que sea, para nosotros agarrar todos esos elementos, hacer una investigación y ayudarnos a construir nuestro propio universo. ¿Ya? Una frase que me gusta ocupar mucho con mis estudiantes de medicina es: no inventemos la rueda dos veces. ¿Ya? Los universos o las historias son una experiencia colaborativa, de uno lo quiera o no. ¿Ya? Nuestros pensamientos nacen a partir de las experiencias que compartimos con el resto de las personas, ya sea en nuestro presente o del pasado. ¿Ok? Como la cultura. Entonces, yo les quiero contar un poco en qué contexto se desarrollan mis universos. Yo les había contado que yo soy profesor universitario, pero la verdad es que yo soy médico, ¿ya? Y principalmente me dedico al área de la bioética, ¿ya? ¿Y qué es la bioética? La bioética es la rama de la medicina que se dedica a reflexionar y a ayudar en la toma de decisiones ante conflictos éticos relacionados con la vida, ¿ya? Por ejemplo, decidir si una persona... les voy a traer un ejemplo que es más inmediato. En el COVID, por ejemplo, las personas cuando llegaban dos personas a una urgencia y había un solo ventilador mecánico, las personas que se dedican a la bioética tenían que tomar la decisión de qué persona eh, iba a tener la oportunidad de ocupar ese ventilador mecánico y por qué se tomaban esas decisiones. Muy complejo, ¿no es cierto? Me gusta mucho dibujar, la música, el videomontaje experimental. No sé si ellos conocen a la Happy, María. ¿No? Ah, ya. Y imaginar fantasías. Ahí tengo un error de ortografía. Y yo ocupo un sistema de construcción de fantasías o de juego que se llama Dungeons and Dragons. ¿Ya? No sé si ustedes lo conocen. Yo no veo las cámaras ahora de ustedes, solo veo mi pantalla. Pero para contarles, es un sistema de reglas que es para jugar rol. Es decir, que jugar rol es interpretar un personaje. Se juega en grupo, generalmente, y existen diferentes roles. Una que es la del jugador, que son los que encarnan a personajes para desarrollar la historia, y otra, la del DM, ¿ya? Dungeon Master, que significa maestro de calabozo, ¿ya? O también conocido coloquialmente como el Master o el maestro. Y lo que busca hacer el Dungeons and Dragons es contar y crear una historia y un universo de forma colaborativa. Los jugadores, a través de su personaje, realizan acciones en un escenario que propone el máster, ¿ya? Y yo, durante 10 años, he sido Dungeon Master o Master, y eso ha significado aprender a construir un universo, ¿ya?
Lo más importante con respecto a esto que les estoy contando es que cuando yo aprendí, empecé a hacer universos, nada de esto lo tenía muy claro y la experiencia que pude transmitir a mis jugadores no fue la mejor. Lo pasamos bien y todo, pero yo siempre me sentía, a medida que iba aprendiendo más sobre esto, que estaba al debe con respecto a la historia que estaba contando. Es decir, como a mí me gusta contarle a mis estudiantes de medicina, no estaba haciendo honor o no estaba honrando la narrativa que quería construir. ¿Ya? Y decidí hacer un nuevo universo. Y ese nuevo universo se llama, le puse un título y se llama Ante un nuevo sol. ¿Ok? Se trata de un lugar de fantasía mágica, medieval, y que su objetivo principal era transmitirle a mis jugadores algo que a mí me gusta mucho y que tiene relación con lo que yo me dedico, que son conflictos morales o conflictos éticos. ¿Ok? Por ejemplo, el tema que desarrollo principalmente en este universo, y es el tema principal, es si el fin justifica los medios. ¿Ok? ¿Ustedes conocen el dilema del trolebús? Sí. ¿Eh? No, parece que no lo conozco. A ver, se los voy a mostrar en una foto, ¿ya? Déjenme. Acá, Es un dilema ético. si lo buscan, yo se los puedo mostrar acá igual. Denme un segundo. ¿Por qué no me aparece? Déjenme un segundo. Ya, ahora sí. Entonces, vamos por acá. Acá está. Ya. Este es el dilema del trolebús. ¿Ya? ¿Han visto esta imagen o no? Sí, aparece Bien. que sí lo conozco. Les cuento, este es un dilema que nosotros trabajamos mucho en bioética, ¿ya? Y un poco uno lo puede ver en diferentes situaciones en la vida cuando nos encontramos frente a conflictos morales, ¿ya? El dilema del trolebús habla sobre este trolebús que está en camino a atropellar a 5 personas, ¿ya? Que están atadas a las vías del trolebús. Y tenemos este personaje que nos representa a nosotros, que estamos tomando una decisión. Y esta persona tiene la capacidad de cambiar al trolebús de camino, ¿ya? Entonces, en vez de seguir su destino para atropellar a estas 5 personas, la persona puede elegir y cambiar el camino del trolebús y atropellar solamente a una persona. Y la pregunta que se hace a través de esta imagen es, ¿ustedes como personas tomarían la decisión de cambiar las vías del tren para que el trolebús, en vez de atropellar 5 personas, atropelle a una persona, pero que esa persona que atropella sea por la decisión de ustedes? Esa es la temática que yo trabajo en mi universo. Y es el tema central en el cual se desenvuelven los diferentes problemas, tanto microproblemas como macroproblemas de mi universo. ¿Ok? Entonces, con esa temática clara, se me hace muy fácil poder construir un universo que pueda tener historias significativas que representen ese problema. ¿Ya? Vamos a volver a la presentación. Entonces, cuando yo pienso en los universos, acá está. Cuando yo pienso en los universos, después de tener un poco la intención que yo tengo en mi universo, lo que pienso es la siguiente parte, que es la construcción del mundo en sí, ¿ya? Y ustedes mismos lo dijeron, hay que pensar cosas relacionadas con la geografía y la física, ¿ya? Como en el entorno físico hay planetas, continentes, ciudades, las leyes de la física que nosotros conocemos se aplican acá. ¿Cómo funciona la geografía, el clima? ¿Cómo estos factores afectan la vida en tu universo? Luego de tener clara la geografía, uno puede construir una historia, ¿ya? Nosotros, por ejemplo,
que estamos sentados actualmente en esta clase, somos las personas que somos porque nos antecede una historia que que ha permitido que aprendamos ciertas cosas, que tengamos una cultura, que tengamos, por ejemplo, un idioma, ¿ya? Por ejemplo, ocupamos el idioma español y nos comunicamos en español porque Chile fue colonizado por los españoles, ¿ya? Y por eso se ocupa el español. Eso mismo tiene que permitir desarrollarse en la historia de su propio universo, ¿ya? Línea temporal con eventos clave, guerras, revoluciones, descubrimientos científicos o mágicos que vayan moldeando el universo. Cultura y sociedad. La cultura se va desarrollando en conjunto a la historia y se va definiendo un poco, ¿ya? A través de, por ejemplo, guerras, revolución. Entonces, las culturas, las religiones, sistema de gobierno, economía y jerarquías sociales y la interrelación en cada uno de esos. Y la geografía, la historia, la cultura y las tecnologías, todas esas tienen relaciones. Acá están ordenadas de esta forma, pero no significa que tengan que, primero tienen que pensar la geografía, después la historia, después la cultura, después la tecnología. No, todo esto se piensa al mismo momento. ¿Por qué? Por ejemplo, la cultura se va conformando de acuerdo a la geografía, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, si estamos en una región helada, ¿cómo esperan que se vistan las personas que viven en una región helada? Más abrigados, ¿ya? Por ejemplo, no sé si han notado o han visto en internet la diferencia de los colores de cómo se viste la gente en Chile versus cómo la gente se viste en Brasil, ¿ya? En Chile nos vestimos, por ejemplo, principalmente en Santiago, nos vestimos con colores celestes, beige, colores generalmente que son como fomes, ¿ya? Pero que son muy representativos de nuestros paisajes. Son los colores de la cordillera, los colores del cielo, ¿ya? Los colores del tipo de naturaleza que existe en el valle que no es muy verdosa, ¿ya? Versus en Brasil, que tienen su geografía, tienen muchos más colores, entonces ellos tienden a vestirse más coloridos, ¿ya? Entonces cuando una persona brasileña viene para acá en Chile, se siente como poroto en ceviche, o sea, totalmente ajeno al lugar, porque está vestido de una forma que no representa el lugar. Entonces por eso nosotros lo reconocemos como un extranjero, ¿ok? Lo mismo que la historia. En la historia, por ejemplo, se puede ir definiendo según la cultura y viceversa. Ya, por ejemplo, las religiones, sabemos que en la historia han sido producto de guerras. Y al mismo tiempo, las guerras pueden ir formando religiones. ¿Ok? Entonces, todo esto está interconectado. Y el ejercicio es ver cómo uno va afectando al otro. Yo les voy a dar el ejemplo. En la historia que yo estoy armando con mis amigos ahora, nosotros estamos jugando una campaña que yo titulé Ante un nuevo sol, ¿ok? Que el objetivo es hablar sobre conflictos ético-morales y hablar sobre las consecuencias de nuestros actos, ¿ok? Esta historia nace de dos historias previas. Una es la historia, parte del primer universo que yo construí, el cual 5 personajes se sitúan en una isla que corresponde a un universo ajeno y no saben cómo llegaron ahí, que es una temática que está muy de moda, por ejemplo, en las series de anime, que son transportados a otro mundo. Ellos tienen que resolver el problema que va a haber un cataclismo en esta isla a la cual llegaron, que tienen que resolver a través de la resolución de problemas políticos, ¿ya? Lo que pasaba en ese universo es que estaban en un mundo que iba a caer una suerte de meteorito arriba de esta isla y se iba a destruir todo. Y si toda la población de esa isla trabajara junto o trabajase juntos, iban a poder resolverlo. Pero habían muchos problemas políticos motivados por el racismo que hacían que esta gente no trabajara en conjunto. Entonces el trabajo de las personas que estaban jugando esa campaña era intentar resolver estos problemas para poder trabajar en conjunto contra este cataclismo que se acercaba, ¿ya? Muy parecido a lo que es el cambio climático acá, ¿ya? Está bastante inspirado en eso.
Y está basado también en esta historia que les voy a contar ahora, está basado en otra historia que jugamos en pandemia, cuando estábamos encerrados en nuestras casas a través del computador, que habla sobre un pueblo que es absorbido hacia el infierno. Y un grupo de aventureros decide ir a rescatar este pueblo y traerlo de vuelta a la Tierra. ¿Ok? La historia que yo estoy armando ocurre 25 años después de ambas historias. ¿Ya? Y se llama Ante un nuevo sol, como ya le había comentado, y ocurre en una región que se llama la región de Prazán. Le puse ese nombre, se me ocurrió un poco corriente de conciencia, y armé esta región. ¿Ya? Existen varios elementos en Internet que ustedes pueden encontrar que son con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, que les permiten hacer este tipo de mapas. ¿Ya? Y yo generalmente parto con la geografía porque a través de la geografía voy pensando cómo se va desarrollando la historia, la cultura, a partir de los paisajes que están acá. ¿Ya? Y se fijan, la región de Prazán tiene diferentes elementos. Tiene harto bosque, ¿ya? Tiene montañas, incluyendo una cordillera principalmente. Tiene bosques frondosos, tiene pantanos, tiene ríos, ¿ya? Y tiene hasta un desierto. Y además tiene un mar, ¿ok? Luego de eso yo dije, ok, hice un dibujo de la región, que es una suerte de península con estas montañas, tiene un bosque. Después dije, ok, tengo que poner ríos, ¿ya? Y los ríos, que yo generalmente antes no sabía bien esta información, pero los ríos parten chiquititos, varios, y se van uniendo en un solo río, ¿ya? Hasta desembocar al mar, ¿ya? Eso es geografía básica, ¿ok? Y en general, por qué hice los ríos? Porque generalmente los asentamientos de personas, en especial de forma primitiva, como no existen tuberías, ni alcantarillas, ni una de esas cosas, tienden a ponerse cerca de fuentes de agua dulce, o sea, de agua que puedan beber. Y eso generalmente al lado de los ríos. ¿Ok? Y generalmente tienden también a ponerse cerca al mar, porque eso también habilita la comunicación con otros lugares y también habilita la pesca. Entonces, ahí con esas definiciones, con ese conocimiento, me permití poner ciertos establecimientos que se ubican a través del mapa. ¿Ya? Y poniendo estos establecimientos dentro del mapa, uno puede establecer una cultura o una conexión política cultural entre cada uno de ellos. ¿Ya? Y para establecer eso, tengo que tener muy claro cuál es la historia de este mundo, ¿ya? Y yo les puedo contar la historia de este mundo. Esta historia comienza hace 500 años, ¿ya? Este mundo anteriormente está habitado solamente por elfos que tienen una característica muy particular que tienen el cabello plateado y tienen ojos verde esmeralda, ¿ya? Estos elfos ocupaban las tierras y tienen en su cultura son muy preocupados o eran muy preocupados de cuidar las tierras, de una conexión profunda con la naturaleza, hasta que llegan un grupo de humanos guiados por una mujer que se llama Ameral, con un compañero que la va guiando, a colonizar estas tierras, ¿ya? Y ellos llegan a colonizar estas tierras y empiezan de a poco a eliminar a los elfos esmeralda que vivían acá, a desplazarlos hacia el este y a hacerse dueños de estas tierras. ¿Okay? Y ya pueden sentir que esta historia les parece conocida. ¿Ya? Y, por ejemplo, ¿por qué era importante tener esos aspectos culturales? Porque afecta en las cosas más chicas. Por ejemplo, los ríos tienen nombre de acuerdo a sus héroes. Como muy parecido tenemos nombres de calles o nombres de ciudades basadas en nombres de otras personas que nos preceden, ¿ya? Por ejemplo, el río Escudo y el río Espada se unen para formar el río de Ameral, que es esta colonizadora que invade estas tierras, ¿ya? El río Paciencia y el río Oración se unen para formar el río de Risma, que es el nombre del compañero que acompaña a Ameral, ¿ya? Acá ven que hay un pueblo que no se alcanza a notar bien que se llama Amebridge,
¿ya? Que en inglés sería como Ame Puente, ¿ok? Sería el puente de Amera, ¿ok? Y todas las ciudades tienen un pequeño nombre o alguna relación con la historia que les precede, la cultura que tienen, etc. Por el lado este, yo les dije que habían sido desplazados los elfos, ¿ya? Y los pueblos comienzan con el nombre de Ishisera, Ishval, etc. ¿Ya? Isherai. Y yo definí que en lengua élfica, Ish significa bajo de, ¿ya? Bajo de la montaña, bajo del bosque, bajo el frío y bajo la oscuridad, ¿ok? Esos son cómo se establecen, cómo se llaman las ciudades o los pueblos de los elfos acá, ¿ok? Y también, eso también ha definido ciertas cosas. Por ejemplo, que hay ciertos insultos característicos en esta región de los elfos hacia los humanos, que es Isla Ameral, que es vivir bajo la sombra Ameral, que es una forma denostativa de referirse a las personas que eh, se rinden son menores a sus enemigos o persiguen el mal. ¿Ok? Entonces, si se fijan, al construir un universo hay millones de detalles que se entrelazan entre sí y que permiten construir pequeñas historias que, cuando son ricas en contenido, permiten que las historias de los personajes que van a llegar acá o la historia que quieran contar sean más ricas. ¿Ya? Cuando uno piensa con respecto al universo, las reglas del universo, uno puede inventarse reglas o investigar qué reglas ya existen, ¿ya? Y yo me baso en un sistema que es Dungeons and Dragons, que tiene un sistema de reglas que es clara, que rige la física, la magia y la sociedad, ¿ya? Y eso me ayuda mucho, tener reglas claras, me ayuda mucho porque el trabajo que yo hago es armar una historia de forma colaborativa. Entonces, si si cada uno inventase sus reglas por su cuenta, podría ser injusto y podría ser que una persona que, por ejemplo, habla mucho, opaque la participación de otra persona, ¿ya? O, por ejemplo, diga, yo quiero invocar un dios y destruir el universo. No me sirve, ¿ya? Porque no hace que la historia no hace que la historia sea difícil, y las dificultades y los desafíos hacen que sean entretenidos, ¿ok? Ya les conté un poco sobre idioma y símbolos, ¿ok? Y, en mi caso, la narrativa se da de forma colaborativa. En Dungeons and Dragons, la gracia es que yo, bueno, armo todo este universo y invito a personajes a que vivan este universo, ¿ya? En este caso, la historia principal es que este universo, que está lleno de conflictos políticos, hay racismo, hay problemas relacionados al esclavismo, hay problemas de religiones que son malignas, tiene una amenaza que es importante, ¿ya? Que una criatura, un demonio conocido como Yenufu, que les voy a mostrar una foto a continuación, está a punto de invadir esta región. Y si logra invadir esta región, va a conquistar el universo donde habita esta región. Y si conquista este universo, le va a permitir obtener el poder necesario para conquistar todo el resto de los universos, y eso significaría el triunfo de los demonios. ¿Ok? Y los personajes que juegan esta historia tienen el deber o la motivación de intentar detener esto que solamente ellos saben, ¿ya? Entonces tienen que cumplir ciertas misiones para evitar que Yenuju, esta criatura demoníaca, llegue a estas tierras, ¿ok? Entonces yo les voy a mostrar ahora, a continuación, cómo yo hice la introducción ocupando otro tipo de herramientas. Yo les había contado que me gusta el dibujo, que me gusta el biomontaje, para hacer más rico este imaginario que yo tenía y poder transmitírselo a mis amigos, para que ellos pudieran entender un poco de qué trata la historia, ¿ya? Hasta ahora, preguntas, dudas, consultas, comentarios, curiosidades. ¿Tiene consultas? Le doy la palabra a la profesora María, que
Aquí estoy. No sé si quieres hacer comentarios al respecto hasta ahora. Bueno, me ha parecido muy interesante porque encuentro que o sea, crear un universo es demasiado complejo porque tiene muchas aristas, pero si uno como desde el inicio establece, por ejemplo, como una pregunta que uno quiere responder, como esto que decía Gonzalo de quería debatir en torno a la ética, como decía, el fin justifica los medios, como que igual ustedes podrían pensar en ese tipo de ideas. Ciertas como preguntas que tengan ustedes como filosóficas, éticas, políticas, sociales, y eso les puede guiar mucho en saber hacia dónde guiar como los personajes del universo. Me parece muy interesante también lo de la geografía, porque, claro, como dice el Gonzalo, no hay que inventarlo todo, no todo tiene que ser nuevo, porque al final igual los universos de alguna manera son espejos de este mismo, de alguna manera, y este mismo universo también incluye magia, incluye muchas cosas, donde uno ahí las puede llevar obviamente como a otro nivel, pero, pero está interesante eso también de pensar como desde la geografía y desde esta pregunta o más filosóficas, éticas que nos podemos hacer. Incluso pueden ser preguntas en torno a la inteligencia artificial, porque como en este curso hemos hablado también un poco de qué preguntas tenemos en torno al uso de la inteligencia artificial, y eso se puede llevar a estas historias de alguna forma. No necesariamente tiene que ser la inteligencia artificial como la conocemos ahora, pero sí pueden ser ciertos seres con una capacidad muy desarrollada de generar conexiones de una base de datos inmensa, en donde tienen como un conocimiento gigante, pero eso no quiere decir que sepan hacer todo. Porque como sabemos, la inteligencia artificial no tiene emociones, no tiene conciencia de sí misma aún. Y entonces eso puede ser interesante también para crear personajes en sus historias. Eso podría aportar. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Yo juego. Ah, sí. No soy estudiante, pero igual sí me da la experiencia. Juega también rol. Excelente. Sí, y por ejemplo, lo que hacía una amiga era que eso, porque aprovechó que no sabía nada de mapa y cosas así, utilizó inteligencia artificial para crear un mapa. Como que dijo, luego vamos un mapa, hasta zonas costeras y era, y como que con eso ya nos suficiente. Entonces, como pero lo hizo con imagen. Sí, como que simplemente con un colmado y hizo como dame fotografía, dame tanto y luego una parte así, le tiró un mapa. Bueno. Excelente. Y uno puede ahí, por ejemplo, ocupar la inteligencia artificial, por ejemplo, para armar un mapa, según los prompts o los inputs o la cosa que uno le pide a la inteligencia artificial, y uno puede jugar a hacer un poco de corriente de conciencia. ¿Saben qué significa el término corriente de conciencia, no? Parece que no. La corriente de la conciencia es un poco, por lo menos en el aspecto de construcción del universo, es un poco dejar de pensar en un objetivo y ir armando a medida que se va dando el pensamiento, ¿ya? O sea, yo por ejemplo escribo un nombre y se me ocurren otras cosas relacionadas con ese nombre y voy construyendo sobre eso y de la nada se construye un universo más o menos que yo voy modulando qué cosas me sirven y qué cosas no, ¿ya? Entonces yo les había contado que este universo tenía una amenaza, ¿ya? Que era este demonio llamado Yenuhu, que les voy a mostrar una foto de quién es Yenuhu. Déjenme buscar dónde lo dejé. ¿Y la imagen de Yenuhu cómo la hicieron? Yenuhu es una criatura que existe, ¿ya? Que existe en las historias de Dungeons and Dragons, ¿ya? Entonces, acá yo estoy agarrando elementos que ya existen, porque para qué inventar la rueda dos veces. Y tampoco era mi énfasis en la historia, mi énfasis era más en dedicarle tiempo a construir historias moralmente grises. Entonces ocupé este elemento que se llama Yenuhu, que está buscando conquistar el universo, ¿ya? Y Yenuhu es esta criatura, ¿ya? Una criatura que es muy, muy, muy grande, ¿ya? El porte de una persona es como el porte de la uña, ¿ya? Y su meta es convertirse en el máximo cazador del universo, ¿ya? Y su lema es o eres cazador o eres cazado, ¿ya? Bien. Y lo que tiene que hacer el grupo es... Un segundo. ¿Cuánto tiempo está trabajando en este proyecto?
te voy a contar dos experiencias. Cuando yo construí mi primer universo, me demoré aproximadamente 2 meses trabajando un poco a diario en construir el universo relativamente completo y después significa harto tiempo en construirlo. Esa campaña duró unos 5 a 6 años y resultó en un Word que yo tengo toda la construcción del universo de 100 páginas. ¿Ya? Yo creo que me había escrito tanto. ¿Ya? Y ahora construí me demoré una semana. ¿Ya? Porque tenía mucho más claro qué preguntas o cómo guiarme en la construcción del universo y qué cosas eran relevantes, ya porque tenía claro el propósito. ¿Ok? Me demoré una semana y ahora ya no tengo un Word de 100 páginas, tengo que cada día armo una página relacionada con lo que va a pasar. ¿Ya? Pero tengo tan clara la historia de mi universo que ya no tengo que tener escrito todos los detalles, porque entiendo la lógica de cómo se desarrolla mi universo. ¿Ya? Entonces, yo le había contado que llegó un grupo de aventureros, que son mis amigos que están jugando esta campaña, que tienen que evitar que Yenuju llegue a esta tierra. Y lo que ocurre durante esta campaña es qué están dispuestos ellos a hacer para evitar que el universo se termine. ¿Ya? ¿Están dispuestos a hacerle daño a otras personas? ¿Están dispuestos a ser agentes que no evitan el daño de otras personas, pero esas personas sufren daños de todas maneras? Entonces, una forma que yo hice para hacerles la introducción a la historia, les hice un video, ¿ya? Que es el sueño con el cual ellos despiertan el sueño que todos ellos tienen en común, que despierta la necesidad de tener que enfrentarse a este mal. Entonces, déjenme buscar el video. Creo que no es este. Acá está. Y acá está. Ya. Entonces, este es el sueño. Yo agarré elementos Yo tuve una clase con una amiga de la María que se dedica al videomontaje experimental. Tomé clases de videomontaje experimental y ocupé esa nueva capacidad que adquirí para armar mi universo. ¿Ya? Este es el sueño que todos los personajes comparten y tienen de forma recurrente, que les da un poco de luces sobre el universo, lo que deben hacer, y también lo ocupé como el trailer para presentarles la partida. Espero que se escuche con audio. Denme un segundo. ¿Se ve, María? Sabía que está cargando. Sí. Dame un segundo. Déjame recargarlo. Sí se ve. ¿Y se escucha el audio? No. Ok. No sé cómo compartir con audio acá. No sé si se puede. Creo que hay quizás tenés que dejar de compartir, volver a compartir y ahí seleccionar cómo compartir con audio. Creo que hay como una opción. Denme un segundo. Podéis poner como compartir una pantalla y abajo hay un cuadradito que te permite compartir con audio. A ver. Sé que no me deja, pero bueno, les voy a mostrar el video para que lo vean y se lo voy a mandar para que lo puedan escuchar. ¿Ya?
Claro, esto es un sueño. Que todos tienen, y como que te van lanzando imágenes del universo y de cosas que van a pasar. O sea, es como futuro, pasado, todo. Gonzalo, Sí, ¿podrías contar cómo fuiste como seleccionando las imágenes por supuesto. y cómo fuiste creando como este imaginario de un sueño? Bien, entonces, qué pena que no los pudieron escuchar con música, porque la música también está seleccionada para transmitir un- una idea sobre el universo. Se los voy a mandar para que lo puedan ver, quizás les sirva de inspiración. Pero un poco fui eligiendo, yo en general, el proceso que he desarrollado de montaje experimental, también lo he hecho un poco corriente de la conciencia. Consideré que había ciertos elementos que eran importantes a narrar. Uno, mostrarles el escenario donde van a estar. De repente hay imágenes de unas montañas heladas que era importante para mí mostrar, que son lugares significativos. También pensar un poco la historia de cada uno de los personajes, porque antes de comenzar esta campaña yo les pedí a cada uno de ellos que me contaran la historia del personaje que tenían en mente, ¿ya? Entonces yo agarré todas esas historias, las adapté un poquito, les di la devolución a ellos y fui armando este universo también considerando sus historias, ¿ya? Para que pudieran ser entretenidas y significativas, ¿ya? Y de esos elementos agarré ciertos elementos específicos de qué es lo que tengo un poco planeado para los personajes, o que creo que va a ocurrir en este universo, o que hice en Italia, mejor dicho, que ocurre en este universo, y lo fui poniendo en este sueño. ¿Cómo elegí las imágenes? Nuevamente me puse en modo sueño y dejé que la conciencia corriera nomás y empecé a verlo desde un punto de vista más interpretativo, simbólico, que de una forma literal. ¿Ya? Por ejemplo, cosas literales que hay es que está este eclipse rojo en el video, que sí tiene que estar, porque el eclipse rojo representa la llegada de Inju. ¿Ya? Entonces ellos están siempre, en toda la partida, todos los días están mirando la luna a ver si aparece este eclipse rojo. Entonces están siempre ansiosos a que el final de los días llegue. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Eso es lo que tenía para mostrarles. Para mí los últimos consejos es que mientras vayan construyendo su universo, se inyecten de inspiración relacionadas con el medio. Por ejemplo, yo mientras construyo mi universo, intento ver medios, películas, series relacionadas a este tipo de narrativas,
a estudiar un poco sobre mi propio tema, que es la bioética, y mientras voy pensando, escribiendo, lo hago con música, ¿ya? Con música relacionada, por ejemplo, de series, de fantasía, cosas así. ¿Pones música? Sí. Ya. No sé, voy escuchando música. Entonces, por ejemplo, si le gusta, quieren armar espacios liminales, buscar en Spotify, seguro hay una playlist de música liminal, ¿ya? Están buscando cosas relacionadas, por ejemplo, que tengan incluida la cosmovisión mapuche. Pueden buscar música mapuche para ir inspirándose mientras van escribiendo. Si van a buscar fantasía oscura, pucha, pueden escuchar death metal mientras hacen esta cuestión. Busquen diferentes elementos para ir inspirando y activando su cerebro para dirigirlo hacia la fantasía que ustedes quieren desarrollar. Eso. Súper, me encanta eso de la música porque también la música es como pura emoción. Entonces, claro, uno está como trabajando el cerebro, como creando este universo que requiere, de hecho, yo creo que mucho trabajo mental para que calce y sea coherente, pero es muy importante sentir como una emoción con respecto a este universo, porque a veces eso es lo que más les puede guiar a desarrollarlo también. A mí me pasa que con este video que hizo el Gonzalo de este universo, es muy poco literal, pero a la vez es un universo como muy rico, o sea, como me lo imagino. Más que me diga, este es el personaje 1, este es el personaje 2, van a ir de acá para allá, porque el video podría haber sido así. Podría haber sido un video que te mostrara por dónde se van a mover en el mapa, pero este es un video que muestra sensaciones más que hechos, por ejemplo. Y eso es mucho más rico y como este universo se empieza a generar como mucho más completo. Entonces eso es porque uno conecta también emocionalmente con la historia y no solo como la entiende racionalmente. Así que eso también me parece un recurso muy interesante. Y bueno, ahora tenemos hartos desafíos, pero obviamente nosotros no vamos a hacer un universo así de complejo. Pero sí podemos acercarnos a universos que no hagan sentido, porque al final yo creo que esto de preguntarnos como cuáles son como nuestros universos de fantasía es una pregunta que puede ser muy, como que nos puede ayudar mucho en momentos donde a veces no queremos vivir mucho en este universo también. Eso pasa también, como yo creo que por eso hay una afición tan grande de las historias, de películas, series, de vivir como otras vidas y vivir otros universos. Y a la vez esos mismos universos nos entregan herramientas para vivir este mismo universo que estamos viviendo. O sea, yo creo que eso pasa mucho, me imagino, con los juegos de rol, chicos, de que como los juegan por tanto tiempo y cada uno es un personaje por mucho tiempo y al final prácticamente es como una parte de uno mismo, también el mismo personaje y la misma historia te va entregando herramientas para tu propia vida y eso es muy interesante. Así que ustedes pueden ir pensando estas preguntas y estos universos que vamos a seguir desarrollando. ¿Alguien más quiere comentar algo, hacer una pregunta? Me pueden hacer preguntas sobre mi universo si tienen curiosidad, que si quieren hacer una pregunta puntual, o preguntas con respecto a quizás a desafíos o dificultades que vean en la construcción de sus propios universos y quizás yo les pueda ayudar a cómo resolverlo. Ahí es que alguien tiene ahí la mano levantada. Pregunta si el universo se puede acabar si es que llega este demonio y conquista todo. Por supuesto que sí, ¿ya? Y ellos, acá hay en Dungeons and Dragons, es curioso porque todos mis personajes conocen bien a la historia de Yenufu, pero sus personajes no, ¿ya? Entonces hay un juego de metaconocimiento y el conocimiento que tienen sus personajes y ellos como jugadores saben que si llega Yenufu se acaba el mundo, ¿ya? Porque Yenufu es un amo demoníaco importante, ¿ya? Entonces mis jugadores están haciendo que sus personajes busquen información para averiguar eso, ¿vale? Pero sí, si llega Yenufu se acaba el universo. Todos los universos. Todo el universo se acaba. Todos, los universos, en plural. Dos universos, ya, chuta, ya. ¿Cómo? Diga que el trabajo de este universo, que digamos que los personajes no logran llegar a la misión.
y llega, ¿no? Significa que los universos de abajo... Claro, se acaba todo el universo. Pero ahí ustedes podrían generar una campaña, por ejemplo, del universo de los demonios también. Por supuesto. Por supuesto, acá Claro. la historia, yo no busco, están estas diferentes piezas de lo que está ocurriendo, pero eso no significa que vaya a ocurrir la historia heroica de que salva el universo, ¿ya? No. Puede ocurrir que no lo logren, y eso es entretenido, claro, de per se. Claro, ahí está el azar y eso, vamos a darle un aplauso a Gonzalo. Ojalá lo hayan pasado bien y no los haya aburrido con mi experiencia y que les haya servido para enriquecer o inspirarse con respecto a su propio imaginario.